Igor Stravinsky, compositor ruso, una de las figuras más influyentes de la música del siglo XX. Nació el 17 de junio de 1882. Creció al cuidado de su padre y su hermana mayor. Si bien su padre, Fyodor Stravinsky, era un cantante de ópera en el Teatro Mariinsky, Igor inició los estudios de Derecho, que tiempo después cambiaría por la composición. Durante sus estudios de Derecho, conoció al hijo del compositor ruso Nikolai Rimsky, músico que dirigió sus primeras composiciones musicales. En 1908, el empresario ruso Sergei Diaghilev, impresionado por sus obras orquestales Scherzo Fantástico y Fuegos Artificiales, le propuso que compusiera para sus ballets rusos, iniciando así una colaboración que duró muchos años. Sus primeros ballets para Diaghilev, El pájaro de fuego y Petrushka, tuvieron un éxito rotundo y fueron muy admirados por su impacto dramático, su rica orquestación y sus melodías que evocaban la música tradicional rusa. Sin embargo, en el estreno de La consagración de la primavera, la coreografía informal de Nijinsky, las intensas disonancias y los fuertes ritmos asimétricos provocaron una reacción del público tan fuerte que ni siquiera los bailarines podían oír la orquesta. Las actuaciones posteriores tuvieron una mejor acogida por parte del público. Al año siguiente, al estallar la Primera Guerra Mundial, Stravinsky se trasladó a Suiza. Allí, en parte debido a que las difíciles condiciones sociales y económicas no le permitían la representación de proyectos mayores, compuso Historia del Soldado, para 7 instrumentistas, 3 actores y una bailarina, donde se advierte su desilusión por los años de guerra y el impacto del jazz, al igual que en Ragtime para 11 instrumentos y en piano Rag Music. En 1920 se trasladó a París. De esta época datan sus célebres sinfonías de instrumentos de viento, la ópera cómica Mavra y el ballet cantata La Boda, notablemente influido por la música tradicional rusa e interpretada por primera vez por los ballets rusos en 1923. En esta última obra, compuesta para 4 pianos, percusión y voz, con influencia de las melodías tradicionales rusas, se advierte una liberación de las tensiones, del diálogo que posteriormente caracterizó el resto de su obra. Durante su etapa en París, también trabajó como pianista y director para ayudar a mantener a su familia. Así empezó a componer obras que se ajustaban a su habilidad pianística, como el concierto para piano e instrumentos de viento. A comienzos de la década de 1920, se enamoró de la actriz Vera Bosset, con quien contrajo matrimonio en 1940, después de la muerte de Katerina Nosenko, su primera esposa, que también era su prima. Hacia 1923 empezó a componer sus primeras obras neoclásicas, marcadas por su interés en el estilo de los siglos XVII y XVIII. Estas obras también se caracterizaban por un ideal de objetividad, que en parte era una reacción contra el emocionalismo de finales del romanticismo. Este ideal se reflejaría posteriormente en su autobiografía, donde escribió: "La música no tiene, por naturaleza, poder para expresar nada".
y opinaba que los intérpretes debían seguir las intenciones del compositor sin complementarlo con sus propias ideas. Algunas obras de este periodo son la ópera Edipo Rey, inspirado en Sófocles y el melodrama Perséfone, para recitantes, cantantes y orquesta, con texto de André Gide, inspirado en el mito griego, así como el ballet Apolo, entre otras obras escritas para el coreógrafo ruso George Balanchine. A mediados de la década de 1920, Stravinsky atravesó una época de crisis espiritual y en 1926 se convirtió en la religión ortodoxa rusa. Poco después, en 1930, compuso la Sinfonía de los Salmos, para coro y orquesta. En 1939, Stravinsky dejó Europa para trasladarse a Hollywood, California. Allí se mantuvo gracias a diversos encargos como Circus Polka, en 1942, compuesta para ser bailadas por elefantes de circo, danzas concertantes para orquesta y escenas de ballet, para una revista de Broadway, la Sinfonía en 3 movimientos, Misa, y la ópera de gran éxito El Progreso del Libertino, obra que puede ser calificada como la culminación del periodo neoclásico. En 1948, Stravinsky entabló amistad con el joven director estadounidense Robert Kraft, quien pasó para ser su asistente musical. Kraft animó a escuchar la música de los serialistas, que trataba la melodía tonal como una serie de tonos sin relaciones armónicas o melódicas, cuyas técnicas se basaban en el sistema dodecafónico del compositor vienés Arnold Schoenberg. Aunque Stravinsky había rechazado anteriormente las teorías de Schoenberg, se interesó por la música de su discípulo, el compositor austriaco Anton Webern. Poco a poco Stravinsky empezó a utilizar las técnicas seriales, integrándolas a su manera, como había hecho con todas las anteriores influencias musicales, en composiciones como la cantata Freni, movimientos para piano y orquesta, y su última gran composición, Requiem Canticles. Con 80 años y con salud débil, dirigió su última grabación. Falleció el 6 de abril de 1971 en Nueva York, y fue enterrado en Venecia, cerca de la tumba de Diaghilev. Durante su vida, Stravinsky utilizó muchos estilos de música, un estilo fecundo de ideas de la música tradicional rusa, el primitivismo, el jazz, el neoclasicismo, la bitonalidad, la tonalidad y el serialismo. Su gran habilidad como compositor residía, en parte, en su capacidad para seguir evolucionando y hacer suyas las técnicas nuevas. Según sus palabras, seguir un solo camino era retroceder. Las obras de Stravinsky, por su originalidad, fuerza y racionalidad, reflejaron y a la vez influyeron en las corrientes más importantes de la música del siglo XX.